Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Nos vemos en Saturno con su presentadora Lourdes Faría y mi persona Esther Hostia. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre las casas en la ruleta maya, que se las voy a estar dejando aquí. Ruleta maya. Ruleta maya. en la ruleta astrológica, en la rueda de los signos y las casas, y se las voy a dejar aquí para que la puedan ver con el, ¿cómo se llama? Con el orden general. Original. Sí, exacto, Aries, Tauro, así, para que vean cómo es más o menos. Y vamos a empezar hablando de las casas que no les voy a decir número, ya veremos hasta dónde llegamos. Yo digo que 4, 8 y 12. Bueno, digo yo. Vamos, bueno, tengan todos feliz día, ¿no? Antes que nada. Vamos a primero aclarar cómo se conforman estas casas. Imaginemos un círculo de 360 grados, 12 casas, 30 grados cada casa. Esa sería de manera 30 por 12. O sea, es un pastel. 360. Es un pastel. Donde cada casa ocupa 30 grados. Cada triangulito. Okay. O sea, un triangulito generoso. Okay. Entonces, eso es lo que aparentemente sería, pero realmente no ocurre así en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque dependiendo de a qué hora asiste, dónde y la fecha, las casas varían. Pueden tener 30 grados, pueden tener 50 grados, 60, varían. No solo hay una casa, a veces se pueden compartir las casas o tener dentro de una misma casa dos signos. Entonces es variable dependiendo básicamente de exactamente qué hora, la longitud, la latitud, dependiendo del lugar. Por eso es tan importante tener datos fidedignos, porque si no, hay que hacer un ajuste de hora. ¿Por qué? Porque entonces los datos que te van a aportar no son confiables si no tienes la información exacta. Podrías estar hablando de otra persona completamente diferente. No es tu carta natal. O sea, por eso podría ser la de otra persona, pero se ve reflejado que no es tuya. No es tuya. ¿Por qué? ¿Cómo se hace un ajuste? Se hace de acuerdo a los eventos. Años atrás, ahora ha cambiado, ahora la gente está pendiente de la hora en que nacen los niños y las clínicas, los hospitales lo anotan inmediatamente. Porque es importante no solo para las partes astrológicas, sino para muchas cosas, saber exactamente la hora, el lugar y la fecha exacta en que naciste, porque si no, no es confiable la información que te aporta la carta natal. Aclarado esto, de que a pesar de que tenemos una torta de 360 grados, 30 por 12, no, generalmente no es así. No es así porque hay variaciones. Pero imaginemos que eso originalmente, para poderlo explicar, se manifiesta de esa manera. Entonces, ¿qué nos encontramos con la primera casa? La primera casa nos habla del ascendente. Donde tú tengas la casa número 1, estamos hablando del ascendente. En el ascendente también se pueden manifestar dos signos diferentes. Sobre todo cuando uno, bueno, eso sería un poquito complicar la cosa, pero sobre todo cuando uno analiza una carta desde dos perspectivas, desde la perspectiva eclíptica, y la perspectiva ascensional. Entonces, puede ser que el sol o el ascendente esté dentro de una casa, pero es una casa compartida. Entonces tienes doble ascendente. Eres un híbrido a nivel ascensional. ¿Qué nos marca esa casa aparte del ascendente? ¿Qué significa tener un ascendente en X signo? Que el 10% de tu personalidad se manifiesta a través de ese signo. ¿Qué es lo que vemos de la persona? Eso ayuda mucho porque los signos te dan ciertas características físicas que ayudan. Si no tienes la hora exacta de nacimiento, más o menos calcular qué signo puede ser. Hay ciertos signos que son
fácil de determinar porque las características son muy marcadas, pero hay otros signos como por ejemplo Acuario, que es difícil porque es el humano. ¿Cuántas variedades de humanos hay? Entonces es muy difícil determinar el ascendente si no tenemos la hora exacta. Pero sin embargo manifiesta el 10% de tu personalidad sobre todo en la toma de decisiones, en lo que vemos, en cómo, en lo que la gente puede ver de ti. Aunque el sol, donde se encuentra el sol, es el 90% de la personalidad, ese 10% marca tu aspecto físico, marca tu actitud ante la toma de decisiones. Entonces a veces al estar las características bien definidas, puede ser fácil determinar cuál es el ascendente. A veces no sabemos ni siquiera el signo de unas personas, pero vemos, oye, tiene rasgos muy característicos del tal signo. Esa carta, de manera original, es representa a Aries. Aries es el regente de la casa 1, porque es el primer signo del zodiaco. Entonces la casa 1 está regida por Aries, lo que no significa que todas las casas 1 son Aries, sino que es la casa original del signo de Aries. Acuérdense de las características de los arianos y es precisamente su capacidad de tomar decisiones. Entonces por eso la casa es importante porque te marca esa capacidad de cómo asumes las decisiones. A cada casa llegan planetas o están domiciliados en esa casa. Por eso podemos decir, en la casa tal, llega tal planeta, lo que afirma, disminuye, acentúa las características de esa primera casa y las características de ese ascendente. Que me imagino que lo vamos a explicar mejor cuando analicemos una carta bien configurada, donde ahí sí se van a ver pues todos los aspectos, la diferencia de los grados, que es muy importante. Claro. Entonces hay sucesos en la vida de una persona que están marcados o que se marcan a través de los grados. Entonces una persona X tiene esta característica o le sucedió esta característica en la primera etapa de la vida, la infancia, que se marca justamente en las 3 primeras casas. Entonces, en esas primeras casas vemos, llega tal planeta a la casa número 1, marcando ciertas características, acentuando ciertas características, le vemos los grados. Bueno, pudo haber sucedido en esta fecha o puede presentarse en tal fecha. ¿Entiendes? Pero entonces para eso se tiene que analizar no solo la casa, el signo que está en la casa, sino todo lo que llega y de qué manera llega. Porque puede llegar de manera, ya lo vimos en las sesiones anteriores, puede llegar positivo, que sea el regente de la casa, puede llegar negativo, exiliado o exaltado. Entonces eso va a variar el análisis de una carta cuando observamos de qué manera llegan, cómo llegan, qué aspecto hace con otra casa, con otro planeta. Todo eso está relacionado con cada una de las casas. ¿Bien? Ok. La casa número 2. Como vamos en orden, la casa número 2 nos está hablando de la rige Tauro. Entonces allí nos hablan que es la casa del dinero, que es la casa de los valores y que es la casa de la autoestima. ¿Cómo se manifiestan esos 3 aspectos? Dependiendo del signo el signo que esté en esa casa. Originalmente es Tauro, porque Tauro es un signo muy próspero, por eso te habla del dinero, es una casa económica, que habla de la autoestima, que es muy importante para un taurino, pero esa casa
regida originalmente por Tauro, no se manifiesta de la misma manera en otros signos. Claro. Eso es lo que quiero que quede claro. Y tampoco se manifestará, también hay que verificar cómo se manifiesta con los planetas que lleguen a esa casa, ¿no? Que llegan a esa casa, de dónde es originario el planeta. Vamos a poner un ejemplo. Ok. Segunda casa, vamos a imaginarnos que en esa segunda casa está Aries. Entonces, en esa casa de Aries llega Marte. ¿Cómo llega Marte allí? Positivo, porque es el regente natural. Entonces nos está diciendo que esa persona tiene capacidad, liderazgo y empuje para lograr por sí mismo, o sea, alcanzar todas sus metas porque tiene la decisión para hacerlo. ¿Sería qué ascendente? Piscis. Piscis. Piscis le va a dar, dependiendo de lo que llegue ahí, le va a dar, no va a ser un pisciano sacrificado, porque sus valores están en la determinación. Porque es Aries, que lo tienen Claro, valores y autoestima. Los tienen valores y autoestima. Entonces, que ayude ese ascendente pisciano. Exacto. Okay. A controlar un poco ese deseo de sacrificarse, de ser sacrificado. O sea, le da ese empuje, esa voluntad, ese deseo, y además tiene a Marte. Exacto. Entonces, eso le da claridad de mando, o sea, lo centra y le permite fluir en esa capacidad de logro a nivel económico, en tener una buena autoestima, en no caer en el sacrificio que no es productivo. ¿Entiendes? Pero sí lo haría, por ejemplo, muy profundo, muy emotivo. Exacto. Podría ser un ariano más emotivo que el conjunto de los arianos. Me refiero a cómo es ascendente Piscis. O sea, lo haría, pero sería un ariano. Por el ariano, claro. Ajá, sería un ariano que a nivel económico no sería, digamos, tan fuerte en esa área. No, a pesar de que su autoestima está bien establecida, no caería en el ayayay, sino que saldría de ese ayayay y pudiera, porque ese Aries allí ayuda a ese Piscis. Y el aspecto físico, teniendo este mismo ejemplo. El aspecto físico de un ascendente en Piscis sería lo más resaltante de ese rostro son los ojos. Unos ojos grandes, acuérdense de los peces, que es lo que resalta más en un pez, sus ojos. Unos ojos grandes, expresivos, la boca con una tendencia a ser así, tipo pescadito, como un pescadito, eso. Entonces un pescadito con ojos grandes. Eso es característico de un pisciano. Y su profundidad a nivel espiritual. Entonces, en ese ejemplo, ese deseo de cargar con el mundo se vería un poquito más atenuado porque Aries en la casa número 2, que son sus valores, le permitiría, darse cuenta, ser empático con los demás, pero con voluntad, con decisión. ¿Me entiendes? Entonces es como que le da a ese ascendente Piscis, ese Aries, ¿verdad? Le dice, vas a ayudar al mundo, pero no te vas a sacrificar por el mundo, porque tú también eres importante, algo así, ¿sabes? Como que vamos a ayudarlos, vamos a darle empuje, pero nada de sufridera. Estoy aquí pensando un ejemplo, ¿no? Claro, ese Aries le va a permitir a ese ascendente Piscis ser espiritual, ser profundo. Y ese Piscis también va a ayudar a Aries a no ser tan desbocado, sino también tratar de entender antes de actuar. O sea, es la combinación de ambos elementos. Me imagino que es la combinación de todo. Exacto, pero estamos hablando de esas dos casas. Okay. Entonces, ese Aries le va a dar el empuje, le va a hacer entender que sí, que la ayuda hacia afuera es importante,
pero hacia adentro, hacia sí mismo también, que tú no puedes dar lo que no tienes, que si primero no te ayudas, no puedes ayudar a nadie. Entonces le va a hacer entender eso. Y al mismo tiempo Piscis le va a decir, valora el mundo espiritual, no te quedes únicamente con el empuje, con la decisión. Entonces es una relación entre los diferentes factores. Poniendo un elemento nada más, que es Aries, segunda casa, con Marte. ¿Quién sabe qué otra cosa puede llegar? Claro. Que cambia todo el panorama, ¿entiendes? Claro. Que modifica todo el panorama. ¿Qué aspecto está estableciéndose entre Marte y otro planeta? No sabemos. Entonces, por ejemplo, que es un error que se comete, ese planeta hace un trígono, que es un aspecto positivo y fluido. Perfecto, pero los planetas están negativos. Entonces, ese aspecto, que es un trígono, que es positivo, no es tan positivo porque el planeta en esa casa llega negativo. O sea, algo así como en matemática, más por menos menos. Más por menos menos. Okay. A pesar de claro. que llega, que tiene un aspecto positivo, no es positivo porque resulta que la casa a donde llega no llega de manera positiva. Entonces, imaginemos esa situación donde hay un aspecto, Marte llega ahí positivo y hace no sé qué con otra cosa, pero resulta que la otra cosa está negativa en la otra casa. Entonces hay que analizarlo muy bien, no es así, no hizo un trígono. El trígono es un aspecto muy positivo. A veces se establecen cuadraturas que son aspectos fuertes, pero sin embargo los planetas están positivos, entonces es fácil para la persona resolver, aunque se puedan presentar situaciones. La casa 1, 2 y 3 representa la infancia de la persona. 4, 5 y 6, la adolescencia, en términos generales, ¿no? Cada casa representa un aspecto distinto, pero en términos generales. El adulto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, entonces representa ya la vejez. O como dicen ahora, el adulto mayor, porque vejez suena así como feo. La casa número 3. La casa número 3 está representado por Géminis. Acuérdense todas las características de Géminis. Entonces en esa casa se habla de la mente, de la comunicación, de los viajes cortos, de firma de documentos, en una casa económica. Acuérdense lo que representa Géminis. Acuérdense de la tiroides, de todo lo que está relacionado con Géminis. Acuérdense de Mercurio, que también rige a Géminis. Representa a los hermanos, representa a los vecinos, representa muchas cosas relacionadas con lo que es relaciones, comunicación, mente. ¿Cómo relaciono yo todo eso dentro de esa casa? Viajes cortos. Los viajes largos están representados por otros signos. Los viajes cortos están representados por Géminis y la casa número 3. Es una casa de relaciones. Te habla de relaciones con vecinos, con hermanos, con relaciones comerciales. Es una casa de relaciones. Cómo manejas la comunicación, cómo manejas la mente, cómo manejas los traslados, cómo manejas esas relaciones que son importantes, pero son relaciones secundarias, con mucha gente, porque la casa está regida por Géminis. Y ahora vamos al ejemplo también, vamos a seguir con el ejemplo. Vamos a ver, ya hablamos de Piscis, que es el ascendente en esta persona, que Aries es la segunda casa, una casa 3, Tauro. ¿Qué características le daría a esos hermanos, a esa comunicación, a esos asuntos legales, a esa mente? Ok. A esa persona, sin entrar todavía en hermano, esa persona, okay. A pesar de que esa persona es ascendente Piscis, piensa mucho en los demás, está presta siempre a ayudar. Tauro en la casa 3 le permite poner los pies en la tierra. ¿Bien? Tiene una mente que se mueve a nivel de economía.
Aries le ayuda a tener voluntad, emprendimiento. Tauro le da las herramientas para lograr que ese emprendimiento sea próspero. Y si a esa casa, por ejemplo, está la luna, si en esa casa, Súper por bien. ejemplo, está el punto de fortuna, entonces va a ser una persona próspera. A nivel económico se avisora que es una persona próspera y Aries le ayuda con el empuje y el otro lo hace no ser tan, y Piscis lo hace no ser tan egoísta, sino saber que esa parte de prosperidad puede ser compartida. Okay. Y no es como las personas que son obsesivas porque todo lo quieren tener para ellos, o sea, acaparar. Esta es una persona que podrías compartir sus logros. Y que me imagino que también como que es buena trabajando en equipo. Es O sea, trabajadora, Ah, es muy trabajadora. Su comunicación es importante. La comunicación de Tauro es una comunicación seria. Habla con las personas, la convence y dice, es una persona que tiene palabra, es responsable, porque Tauro tiene esas características. Le da responsabilidad, le da una comunicación concreta, no divaga, o sea, no es la comunicación geminiana, es una comunicación concreta. Vamos a lograr los pies en la tierra, se quiere esto, cómo se logra, cómo se hace. ¿Entiendes? ¿cómo, por qué y para qué? Ajá. Entonces, Conciso. Una comunicación y una mente concreta. Una mente que dice qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y cómo lo logro. Esa es una mente Taurina. que ayuda mucho a un ascendente Piscis. Un ascendente Piscis que no se va a quedar en el aparato ni se va a quedar lamentándose, ¿entiendes? Sino que va a utilizar el empuje ariano y la mente y la comunicación centrada con los pies en la tierra, sin hacerse pajaritos en el aire como lo hace Piscis, sino ayudado por una mente y una comunicación concreta, precisa y con una mentalidad próspera. Y cuando hablas de vecinos y hermanos, ¿eso se vería con los planetas que llegaran a esa casa? Bueno, depende de que llegue. Por ejemplo, si llega Venus, entonces llega positivo. Estamos hablando de una hermana, generalmente de una hermana o de un hermano que tiene un aspecto femenino en cuanto a la forma de comunicarse y de pensar. O sea, nadie está hablando aquí de sexualidad. Claro, Estamos hablando de una mente intuitiva, una mente fantasiosa, una mente imaginativa. Estamos hablando de un hermano con esas características, sea hombre o mujer, ¿no? Pero como llega Venus, generalmente se puede hablar de una hermana. De una hermana, ¿no? Dependiendo de lo que llegues, tú puedes decir, por ejemplo, llega un elemento conflictivo, llega un Urano a esa casa que está doblemente negativo. Primero, ¿de qué casa viene? De la casa 12. O sea, son hermanos karmáticos, pero muy conflictivos, muy cerrados, muy tercos. Puede haber conflictos con esos hermanos y vienen a resolver esos conflictos que ya vienen de vidas pasadas. Entonces, que es aquí cuando se habla de es karmático que soluciones con esta persona. Claro, en esta vida te los pusieron nuevamente juntos para resolver, porque son karmáticos, vienen contigo ya de vidas pasadas. Entonces vienen ahora como hermanos. Como vinieron antes, eran acuarios, de repente fueron amigos. Y en esta vida, amigos que tuvieron conflictos y en esta vida vienen a resolverlo. Como hermanos. Como hermanos. Entonces, esta persona tiene la profundidad para entender la situación, pero o sea, la relación va a ser difícil porque te vas a encontrar con unos hermanos y unos vecinos con unas características muy conflictivas. Son tauros conflictivos. A pesar de que los hermanos
tienen esas características taurinas. Al llegar allí un planeta tan negativo, entonces se ve que hay conflicto a nivel de comunicación. Acuérdense que es una casa de comunicación. Claro, claro. Entonces hay choques permanentes a nivel de comunicación. Entonces no es, o sea, analizar una casa no es así que, ay, naciste tal día, es tal signo, entonces esto, no, eso no es así no es tan sencillo. Una de las cosas más complejas. Entonces llegamos a una casa, la 4, en esta primera fase de casas, que es la casa de la herencia genética de madre y padre, que es la casa 4. La casa 4 regida por Cáncer, por eso dicen que es una casa familiar. Es lo que heredas de mamá y papá. Siguiendo con el ejemplo, es la herencia genética de madre-padre. Si en esta casa tienes Tauro, Géminis, la casa es Géminis. Si en esta casa tuvieses a Mercurio, está hablando de la madre. ¿Ok? Te está hablando de la herencia genética de la madre. O sea, el planeta, la casa que esté allí, el signo que esté allí representando esa casa y el planeta regente de ese signo significa o simboliza la madre. La madre es el signo regente de la casa, representa a la madre. Okay. El planeta. Cualquier planeta diferente al regente de la casa representa al padre. Oh, wow. ¿Ok? Entonces ahí puedes tú ver. Entonces tú buscas. Ahí está Géminis. Entonces tú tienes que buscar dónde está Mercurio. A ver cómo es la relación de esa madre con esa persona. Okay. Por ejemplo, Mercurio está en la casa 11. Por ejemplo, Mercurio en la casa 11. Entonces, tu madre o la madre de esa persona va a ser su protectora. Porque, por supuesto, si está ahí está positivo, es el regente. Va a ser su protectora. Porque es la casa 11, es la casa de amistades, de protectores, de humanidad. Entonces va a ser su protectora. Si llega allí un planeta negativo, diferente al signo, por ejemplo, en Géminis, ¿qué podría llegar negativo? Júpiter. Llegaría negativo. Está hablando del padre. Entonces hay que buscar a Sagitario para ver cuál es el conflicto o el aspecto negativo de ese padre con el dueño de la carta. Ok. ¿Entiendes? Y cualquier planeta que llegue allí diferente al regente de la casa y simboliza al padre. Representa al padre. Solo está representando a la madre, el planeta regente de esa casa y del signo de esa casa. Pero, y en este caso, la casa 4 siempre simboliza la herencia genética, el hogar del que tú formas parte, más no el hogar que tú vas a formar. Cuando sales de ese hogar y formaste tu propio hogar, ok, escúchenme algo. Hay una cosa que se llama carta natal y otra cosa que se llama revolución solar. Ok. Cuando hay una revolución solar y ya tú tienes tu propio hogar, diferente a tu hogar originario, ya te están hablando en la revolución solar, que se analiza de manera distinta, cómo es tu hogar, qué está pasando con tu hogar, qué características hay en ese hogar. ¿Okay? Ya no es la genética, sino que es lo que, claro, siempre relacionado con tu carta natal. Pero ¿qué hay? Maestra, ¿me puede explicar mejor qué es la carta natal y qué es la revolución solar? Gracias. Y vamos a hablar de casas nada más. Sí, pero como estás hablando sobre la revolución solar. Bueno, porque vino el caso. Ajá, pero ¿qué es una revolución solar? O sea, tú tienes una carta con los planetas, con los signos, en el momento en que naciste. Okay. Cada año eso se modifica. Los planetas, las casas,
los signos se modifican. Sin embargo, cada vez que se habla anualmente de la revolución solar, esa revolución siempre está en relación directa con la carta natal. No Ok. puede haber revolución solar sin carta natal. Ok. O sea, ¿por qué? Porque, veamos ese señor que tiene ascendente Piscis. Se hace una una revolución solar en 10 años y resulta ser que ya en casa 1 tiene a Géminis. Imaginemos que tiene a Géminis. No significa que cambió de ascendente, ¿ok? Sino que en la carta original Géminis estaba en casa 4. Ahora está en casa 1. ¿Qué te está diciendo de lo que está pasando allí? Si está el Géminis ahí y está representando a la madre y está en cuerpo físico, puede ser que haya una enfermedad de la madre, dependiendo de lo que llegue. Claro. ¿Entiendes? Entonces puedes estar hablando de que a nivel de cuerpo físico puede haber alguna enfermedad representando a la madre. Claro, entonces cuando haces una revolución solar, lo que haces es ver, porque la galaxia se mueve constantemente, Claro. entonces lo que haces es ver cómo está representada tu carta natal actualmente, pero sigues interpretando tu carta natal, pero visualizando el espejo de la revolución solar. Es decir, tú no dejas de ser la ascendente Piscis, claro, tú no dejas de ser eso. El Piscis se va para otra casa. ¿Qué pasó? Por ejemplo, se va para la casa 9. Entonces, esa persona se fue para el exterior, o esa persona está realizando estudios superiores, o esa persona está desarrollando algún proyecto que implica mucha imaginación. Entonces, se analiza. Mira, tú te mudaste, ¿dónde estás viviendo ahora? O es propicio que ese año tú te mudes, que tú te vayas, que tú inicies un nuevo proyecto. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ahí se analizan los grados, de dónde viene, por qué viene, para qué viene. O sea, es la interrelación, eso es como una telaraña. Entonces, la relación de este pedacito de hilo con aquel otro hilo, que llega en la carta natal, dónde está ese aspecto, dónde está ese planeta, qué hacía, qué no hacía. Por eso es que las lecturas de cartas natales duran 2 horas. Porque es muy compleja, porque te está da mucha información y hay muchas relaciones entre planetas, aspectos, la revolución, la carta. La carta de por sí es compleja, la revolución todavía es más compleja que la carta. Claro, porque tienes que estar de paso analizando las dos. Porque necesitas la carta original y la revolución. Entonces, ver de qué manera, qué variaciones hubo. Si positivas, negativas, exaltadas, exiliadas, wow. Si el planeta que te llegaba aquí, dónde está ahora, a dónde llegó, cómo llegó, dónde estaba, qué aspecto hacía, todo eso. No es sencillo, ¿no? No es sencillo. En la carta se puede ver los hijos, si vas a tener hijos, cuántos hijos puedes tener. A veces no son hijos, a veces son proyectos. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, la casa 4 te habla de eso. En el momento en que naciste, ¿qué heredaste? ¿Qué aspectos heredaste? ¿Cómo es tu relación con mamá y papá? ¿Cómo se dio esa relación? ¿Y qué aspectos hubieron allí? Bueno, después de este corte comercial proporcionado por los ladridos de Berlín, volvemos. Volvemos, creo que estabas diciendo sobre lo de la revolución, que es un análisis pues ya conjunto con la carta, y nada más quería despedirlo recapitulando lo que significa cada una de las casas. Entonces la casa 1 representa el 10% de la personalidad, la toma de decisiones y tu ascendente. La casa 2 simboliza, y originalmente casa 1 está representado por Aries. Casa 2 está representado por Tauro, que simboliza el dinero, valores y autoestima. Casa 3 está representado por Géminis, que simboliza la comunicación, la mente, los hermanos, los vecinos, los documentos legales, los viajes cortos. Por eso, fíjense ustedes, se dice Mercurio retrógrado, no se deben firmar documentos. Por esa es la razón.
Porque representa la carta en la casa de documentos legales. Y casa 4 representada por cáncer, que representa el hogar, la herencia genética a tu madre y padre. Entonces, bueno, en el próximo episodio vamos a hablar sobre casa 5, 6, 7 y 8. Y ya después nos quedaría pues el último, 9, 10, 11 y 12. Okay. Muchísimas gracias por vernos. Suscríbanse, denle like y espero estén entendiendo. Y si no, pues siempre las puertas abiertas para ustedes. Bueno, hagan preguntas, ya se está complicando la cosa y cuando veamos el análisis de esa persona que vamos a seleccionar para hacer el análisis de esa carta natal, entonces a lo mejor allí surgen más preguntas y sería muy interesante que ustedes las hicieran. Tengan un feliz día.